Mesa hoy en Despierta. ¿Qué está pasando con los políticos mexicanos frente a Donald Trump? Nos acompañan Roy Campos, director general de Consulta Mitofsky, Marco Levario Turcot, director de la revista Etcétera, Andrés Layuz, analista y activista. ¿Cómo estás, Andrés? Muchísimas gracias por venir. Muy buenos días. Carlos. Roy, a ver, los políticos mexicanos frente a Donald Trump. ¿Quién gana, quién pierde? Chile dulce y manteca, venga, la mayor dulce. Es decir, todos con lugares comunes, sin tomar posición, no están haciendo nada. ¿No? A ver, Margarita, ¿qué ha dicho? Lugares comunes. El PRI, ¿qué ha dicho? Enrique Ochoa en Estados Unidos, lugares comunes. Nadie ha tomado una posición crítica, dura, ni a favor de Trump, ni en contra de Trump. Y al contrario, fíjate nada más, se han querido aprovechar en la parte electoral muchos. ¿Por qué? Porque han hecho lo mismo que en 2006. ¿Quién era el villano favorito en el 2006? Chávez. López Obrador Chávez. O sea, el que va adelante, todo van a como se comparar y hasta anuncios le sacaron. Y hoy no falta político que te diga, es qué miedo que llegue López Obrador, ahí viene otro Chávez. Que por cierto, ahí viene otro Trump. Ahí viene otro Trump, porque es el villano del mundo en este momento. Por cierto, López Obrador en Los Ángeles bien. O sea, bien, muy bien. O sea, crítico hacia la situación en México y crítico ante las medidas de Trump, poniendo el dedo sobre los migrantes. O sea, muy bien en Estados Unidos. ¿Cómo ves a López Obrador y cómo ves a los políticos mexicanos en general, Marco? Me parece que es un reflejo, los políticos mexicanos, incluido por supuesto López Obrador, de la baja calidad de nuestro intercambio, que se muestra mucho más dramático frente a los lugares comunes que han presentado los políticos. Creo que Andrés Manuel López Obrador tiene razón cuando señala que el gobierno federal no ha entendido cómo enfrentar al propio homólogo estadounidense, pero él mismo, Andrés Manuel López Obrador, con esa mirada cortoplacista de pensar más en la urna y en seguir promoviendo su campaña, pues es ahora cuando se le ocurre, por ejemplo, ir a hacer la gira en Estados Unidos en relación con los propios paisanos y nunca había presentado un planteamiento político al respecto, de tal suerte que yo la dejaría ahí en un primer momento. Es muy bajo el nivel con el que se ha respondido. Se ha mantenido un poco esta conversación de que si López Obrador es como Donald Trump. ¿Sientes que eso ha permitido desestimarlo o sí está sembrando ahí las dudas? Y en ese sentido, ¿López Obrador gana o pierde con esta comparación? Yo tengo la impresión que es una comparación que cada vez es más evidente que no es muy buena. Es decir, que hay en realidad menos cosas en común de las que a primera vista podrían parecer y que eso ha beneficiado a López Obrador. Es decir, hemos visto que ha crecido López Obrador en las encuestas y es porque su liderazgo sí es distinto al de Donald Trump y también al de otros políticos mexicanos. Pero yo creo que en la pregunta de quién gana y quién pierde, sí tengo la impresión de que el gobierno federal y por tanto el PRI están perdiendo porque aquí hay una oportunidad política que no están tomando. Es decir, aparte de la defensa de los intereses de México, es la construcción del discurso de la defensa de los intereses de México ha venido fallando desde el gobierno. O sea, un poco lo que dices es, hay una sociedad que está buscando unidad, que está pidiendo liderazgo y sientes que el gobierno no está respondiendo frente a eso. Exactamente, no están respondiendo y uno pensaría, y yo creo que la expectativa era, bueno, Peña Nieto está tan bajo en las encuestas que esto le va a dar, digamos... De aquí se agarra. Exacto, esto le va a dar aire para poder respirar. Y aunque en un principio parecía que por ahí iba, ahorita lo que estamos viendo es otra vez como que un pantano donde no se mueve nada. Pero sí le sirvió un poco para desviar. O sea, porque ya no estamos en la corrupción, la impunidad, o sea, estamos en el asunto Trump. Y yo creo que lo que ha hecho Peña no le ha ayudado, pero se ha mantenido bien. O sea, ya no está en el muro ya no es tema. El muro es los migrantes. O sea, el tema es los migrantes. Ya no es de cómo recibirlos, sino cómo defender que no se vengan. Vamos a crear defensa allá. Yo creo que el gobierno no ha estado mal en su discurso. El problema es la baja credibilidad que tiene el presidente para ser líder. Sí, pero lo de los migrantes es una parte, digamos, donde ya tiene infraestructura el gobierno, que era usar los consulados para lo que deben ser que usados. Que no lo ha hecho, todavía no lo hace. No, pero sabemos, pues eso es lo que han anunciado de forma consistente claro. Que van a hacer. Sí. Pero en la parte, por ejemplo, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, se abrió este periodo de 90 días, pero todavía no sabemos exactamente qué significa. Y la parte más importante que siempre se nos olvida es que en las únicas cosas que tenemos declaraciones públicas de lo que se ha hablado con el gobierno de Estados Unidos es sobre la frontera sur y sobre la guerra contra el narcotráfico. Y en las dos cosas, México sale perdiendo. Sí. Es decir, tenemos que seguir deportando, según el acuerdo que está haciéndose con Estados Unidos, emigrantes centroamericanos, peor o igual que como se deportan mexicanos y combatiendo el narco. Pero si siguiéramos con ese mismo enfoque, Andrés Manuel López Obrador es, digamos, de los punteros. Sí, claro. Con esa facilidad podría tener una política o una visión mucho más de estadista, que es la que no ha mostrado. Es decir, lo que ha mostrado ha sido un cortoplacismo y unas limitaciones evidentes, precisamente por su obsesión en la urna. Y además, en esa perspectiva... ¿Tú sí sientes que se parece a Trump? No, sí, desde luego. A mí me parece que una manera con la que se ha tratado
tratado de defenestrar esa comparación es considerar las diferencias, y en efecto las hay. Uno habla inglés, por ejemplo, el otro medianamente habla el español. Diferencias son evidentes, pero hay coincidencias clarísimas. Es decir, el asunto de desestimar a las instituciones, por ejemplo, lo que acaba de hacer cuando hace una defensa de los narcotraficantes, mintiendo que en el operativo del ejército... Criticando la Marina. En la Marina, de la Marina, defendiendo a los narcotraficantes López Obrador y atacando a la Marina a mí me parece un símbolo muy claro del antisistema, es decir, que privilegia el ataque a una institución que, siendo él candidato a la presidencia de la República, sería jefe, lo platicábamos fuera del estudio Andrés Manuel López Obrador, y además no reconoce que se equivoca. Es decir, las facilidades que él tiene siendo puntero están como para decir: me equivoqué, dije que niños de 13 años habían sido masacrados, no fue así, y en efecto me equivoqué por segunda vez, además porque el 30 de septiembre de 2016, cuando en Culiacán los narcotraficantes emboscaron a integrantes del ejército mexicano, no dije nada. Estos dobles raseros son muy claros. Sí, fue una equivocación de López Obrador. Lo he dicho así tal cual, pero eso no lo equipara a Trump. O sea, no, uno viene del empresariado, nunca ha sido político, no sabe de política, y el otro sabe de política, sabe negociar, sabe acordar, son cosas muy distintas. Y yo creo que el ataque normal es: qué miedo, ahí viene otro Trump. Y yo creo que es injusto. Yo igual, la comparación creo que no funciona. Y al revés, creo que es interesante que por fin, y ojalá así sea en esta campaña, se esté politizando el tema de la seguridad y la estrategia de seguridad. Fue una verdadera desgracia para este país que en la elección de 2012 ningún candidato, incluyendo a López Obrador, quiso entrarle de frente al tema de la seguridad. De acuerdo. Entonces, que lo ponga por enfrente López Obrador es una buena noticia. Ojalá viéramos lo mismo de los posibles candidatos de los otros partidos. De Margarita Zavala no lo vamos a ver. A ver, interesante, porque se dio un pleito ya. López Obrador sale con este asunto y aprovecha para criticar al gobierno y criticar también a Calderón, entiéndase, Margarita como Zavala, técnica, ¿no? claro. Pero le responden. Es decir, no siempre se ve. Osorio Chong sale y le responde a López Obrador y dice: secretario de Marina y tú todo. estás del lado de los narcos. El secretario de Marina lo señala. Margarita Zavala también señala. Es decir, se da un pleito. ¿Cómo ves, Andrés, este pleito que se da, pues literalmente, uno del PRI, uno del PAN y uno de Morena? Yo creo que la declaración de Osorio es particularmente desafortunada porque es como jugar este juego de no se debe politizar, que básicamente no se debe tener opiniones contrarias a la opinión del gobierno. Entonces yo creo que está bien politizarlo y que esperamos que haya disidentes dentro del PAN frente a la estrategia de Calderón. Y ese es el gran problema de Margarita Zavala. Yo no veo mal lo que hizo Osorio, porque si de algún lado tiene que salir la defensa de la actuación de la Marina, es del secretario de Gobernación. O sea, es saber quién más lo va a defender. Pero es distinto defender la actuación de la Marina y otra cosa es decir: el tema no se debe politizar, que ese es el juego que llevamos jugando 12 años. Bueno, a mí me parece que es clarísimo la estrechez que muestra Andrés Manuel López Obrador, y lo digo con un dato que me parece debiera ser, o se los propongo como incontrovertible. Andrés Manuel López Obrador en ningún momento de los últimos 12 años ha establecido una defensa del ejército mexicano, ni ha caracterizado ni condenado al narcotráfico en México como el principal responsable de la violencia. No lo hay, así de contundente lo digo. Y además tampoco ha condenado a las víctimas inocentes caídas precisamente por la violencia del narcotráfico, y menos lo ha hecho con las propias vidas del ejército. Para Andrés Manuel, sigo con datos sin mi propia opinión, el narcotráfico es un problema incluso social, extendido por la pobreza, es decir, lo justifica. De tal suerte que a mí me parece que por mucho y que se quiera defenestrar diciendo que es simplona la comparación con Donald Trump, hay datos muy específicos que sí muestran, con todas sus singularidades, coincidencias. La coincidencia de Nicolás Maduro, que rompe con la CNN, con Donald Trump, que rompe con la CNN, y Andrés Manuel López Obrador, que critica a los medios de comunicación que no están de acuerdo. Por supuesto que hay coordenadas, además, no teóricas ni conceptuales, vivenciales cotidianamente. Toco el tema de Luis Videgaray. Sales a los cafés y hay quien dice: no, hombre, es el gallo del PRI. Y hay quien dice: no, está totalmente descartado. ¿Cómo lo ven ustedes? Luis Videgaray, estratega en jefe, mariscal de campo de lo que está pasando con Donald Trump, ¿tiene perspectivas para ser presidenciable? Yo creo que ya no. No. Yo creo que ya no. Porque primero, porque no tiene el carisma, no tiene la defensa. Defiende a un partido que está prácticamente bocabajeado, a un presidente que está mal evaluado. Él ha dirigido un país, una economía que está mal. Y aparte no tiene el carisma. Lo políticamente correcto es, por supuesto, decir que no.
pero me parece que incluso los adversarios de este Videgaray lo han hecho, como ocurre muchas veces con las visiones extremas supuestamente críticas, enaltecen a su adversario. Es decir, él, siendo un aprendiz, le fue a dictar, de acuerdo a determinados rumores y filtraciones que fueron mentiras, al propio presidente de la República. Es decir, no solo es una persona influyente, sí, no solo es una persona influyente con Enrique Peña Nieto, sino también incluso con Donald Trump. De esa suerte que los mejores promotores de Videgaray son los supuestos críticos, incendiarios y llenos de proclamas con poco análisis. Esa variable, junto con que Andrés Manuel López Obrador tiene como adversario a Andrés Manuel López Obrador, podrían conjugarse en las siguientes semanas. Yo, la verdad, la impresión que tengo es que Luis Videgaray no está interesado en hacer política. Creo que lo ha dicho muchas veces. Dijo, a mí no me importan las consecuencias políticas, yo hago las cosas porque creo que son correctas. Y entonces, si eso tiene costos políticos, me da igual. Y creo que alguien que quiere hacer política hace cálculos inteligentes sobre qué significan las cosas. Él no está dispuesto a hacerlo. Hablando de hacer política, viene la elección en el Estado de México, las cosas ya están más o menos perfilándose. El PRI, que es el partido gobernante, nunca ha gobernado otro partido en el Estado de México, ya tiene un candidato, que es Alfredo del Mazo. El PAN, sabremos en las próximas horas si se decantará oficialmente ya por Josefina Vázquez Mota. Hay una candidata de Morena, es Delfina Gómez, y López Obrador está activamente haciendo campaña. Yo no sé si esto en realidad va a ser una campaña Peña Nieto, Ricardo Anaya, Josefina Vázquez Mota, Calderón, López Obrador, pues, es decir, con figuras que trascienden los propios... Erubiel Ávila, exactamente. ¿Cómo ven el Estado de México? A ver, primero, nunca ha gobernado nadie, pero igual el año pasado perdió 4 estados el PRI que nunca había dejado de gobernar. O sea, no, y hoy los 2 estados, Coahuila y el Estado de México, nunca los ha gobernado otro partido que es el PRI. Es muy probable que el PRI ya, con el nivel nacional que tenga, con la baja aprobación del presidente, pierda prácticamente lo que juegue. Entonces la probabilidad de que el PRI pierda es altísima. Entonces es muy probable que en el Estado de México veamos una pelea entre Josefina y Delfina, por ejemplo. ¿Tú te imaginas una pelea de 3, una final de 3 o una final de 2? Un inicio de 3. Bueno, está iniciando de 3, está claro. Un inicio de 3. Pero uno de los finalistas va a ser Delfina. Seguro. Morena es un finalista. Un finalista. Y yo no sé quién de los dos, si Josefina, que fue muy mala a hacer campaña en el 2012, ¿no? O Del Mazo con un PRI castigado. Y en 80% de los habitantes del Estado de México viven en la zona conurbada a la Ciudad de México. O sea, ahí te da un ejemplo. Un matiz. De estos 4 estados que pierde el PRI, 2 de estos estados, Veracruz y Quintana Roo, habían sido priistas años antes, ¿no? Y o sea, los gobernadores que ganaron meses antes, ¿no? Y Durango también, ¿no? Entonces, ahí tiene mucho que ver. La fractura del PRI incide mucho, es lo que dices. Por eso yo no haría la comparación tan directa o automática con el Estado de México, en donde hasta el momento no hay una fractura al respecto. Pero sí, desde luego que hay una proyección muy clara en donde Andrés Manuel López Obrador, bueno, recordemos el video que incluso el INE retira, digamos, de Andrés Manuel con Delfina, precisamente porque también él aprovecha, es que es una... la inercia está muy en favor de Andrés Manuel, ¿no? Porque está haciendo campaña, sigue haciendo campaña, burlando a la propia norma, con la aquiescencia de las propias autoridades, y ahora entonces es uno de los principales promotores, con todo lo puntero que es en el Estado de México, de Delfina de una manera tal en la que tiene por primera vez posibilidades de ganar, o de perder el PRI y ganar Morena. Un partido nuevo, por cierto. ¿Se imagina una contienda cerrada de 3, de 2? Es muy cerrada de 3. ¿Cómo lo ves, Andrés? Yo creo que puede ser cerrada de 2, más bien. Lo que estamos viendo es también muchos años de malos gobiernos en el Estado de México. Cuando dices 2, ¿te imaginas un PRI y un anti-PRI? No, yo creo que el PRI se puede desplomar, es decir, será una sorpresa, pero el gasolinazo creo que está teniendo un efecto muy importante en el prestigio del PRI. Lo vemos en las encuestas de popularidad sobre el PRI como partido, que por primera vez lo vemos abajo. Y militantes. Y lo que dice Roy es clave, es la distribución del voto del Estado de México. Incluso si conservara el poder del voto corporativo que tienen las zonas rurales, sabemos que el corredor azul y los cachitos que son amarillos de ese corredor es donde está el peso electoral. O eran amarillos. Y Josefina. O eran amarillos. Se mitifica muchas veces la elección en el Estado de México. Con esto terminamos. Si pierde el PRI en el Estado de México, no tiene ningún chance en el 18. Si gana el PRI, ya la hizo para el 18. El que gane el Estado de México es el que se va a llevar la presidencia. ¿Cuál de todos estos mandamientos es real? El PRI tiene muy poco chance para el 18 y si pierde el Estado de México se reduce mucho más. Y si el que gane el Estado de México llega con mucha mejor posición para el 18, gana, Anaya prácticamente vamos anotándolo, ¿no? Si gana el Estado de México. Y si gana Delfina, es Morena controlando el DF y el Estado de México controla la quinta parte del país.
Pienso lo mismo, con una variable nada más que puede jugar, porque en la política pues la dinámica siempre puede estar cambiando con distintas variables, y esa variable es que no precisamente perdería el grupo cercano al presidente de la República. Incluso digamos que fueron adversarios en su momento cuando fue jefe de gobierno, cuando fue, perdón, gobernador del Estado de México, y cuando Erubiel fue quien quedó. De tal suerte que las recomposiciones políticas también se dan. Me parece que simplemente son variables, sí, por supuesto. ¿Crees que si el PRI pierde el Estado de México? Sí, la tiene muy difícil, muy difícil. Yo creo que si la pierde con Del Mazo como candidato, entonces es una derrota del presidente. Creo que el electorado asocia a Del Mazo con el presidente, por un lado. Y por el otro, aunque reduce las probabilidades de ganar del PRI, también es cierto que a veces quien controla el Estado de México no gana la elección presidencial, como ha sido el caso del PRI. Entonces, no estoy seguro que sea una condición necesaria el control del Estado de México para ganar una elección, aunque a veces ha sido suficiente, pero no en todos los casos. Muchas gracias por despertarse temprano, muchas gracias por venir.